Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver, primero vamos a platicar un poco de la tarea. Ayer fue el límite para entregar la tarea número 1.3. Vamos a hablar también de la primera lectura, la que ya se van a llevar el día de hoy, cómo quedaron los equipos, se van a llevar otra tarea. Y bueno, vamos a comenzar a explicar los temas ya del capítulo 2 del curso. Vamos a empezar con la tarea. Voy a compartir la pantalla. Y para que vean las respuestas del formulario. Bueno, esta es la tarea 3. La contestaron casi todos. Creo que hizo falta alguien, porque deberían ser 32, hay 31, bueno, pero la mayoría, 31, ahí están. Fueron dos preguntas de calcular el cambio de la energía específica y otras dos preguntas de calcular el cambio de volumen. En el primer problema, cambio de energía específica, cuando 50 kilos de vapor a presión constante de 5 bar reduce su temperatura de 500 a 300. Como se dieron cuenta, los 50 kilos de vapor salían sobrando porque nos preguntan una energía interna específica por kilogramo de vapor. Entonces la respuesta es válida para 50, para 1 o para 1000 kilos de vapor. Lo único que tuvieron que hacer es buscar la energía interna a 5 bar y 500 grados centígrados, a 5 bar y 300 grados centígrados. Se dieron cuenta, hoy lo explicamos con más detalle, que era un vapor sobrecalentado. Hacen la resta y bueno, los resultados, la mayoría de ustedes lo tienen correcto, entre 325.7 a 326. Aquí aparecen que hay diferentes tipos de respuestas, simplemente por el hecho de que escriben las unidades con mayúsculas o con minúsculas. Entonces por eso Classroom la separa, pero en realidad todo esto de menos 325 hasta menos 326, pues es prácticamente la misma respuesta que la mayoría. Por aquí hay unas respuestas de 16.000 o de menos 16.000, pero si se fijan por kilojoules, quienes llegaron al menos 16.000 o el 16.000 es porque multiplicaron por 50, pero la pregunta era específica, por kilogramo. La segunda pregunta es similar, pero si se fijan, hace la aclaración de que agua líquida. Y entonces, cuando van a tablas, por ejemplo, si no se dieron cuenta que decía agua líquida y fueron a tablas de vapor, ahí en las tablas de vapor se debieron de haber dado cuenta que el 100 bar nunca se cruza con los 240 grados centígrados ni con los 300 grados. Es más, por aquí lo anoté a 100 bar, que son 10 megapascales, la temperatura de saturación es 311, es decir, por encima del 300. Entonces, todo este proceso de 240 a 300 grados, mientras se mantiene en 100 bar constante, el agua es líquida. El único detalle es que esta presión es muy alta, y entonces fueron a la tabla A7 del Cengel, donde encuentran información para el caso de agua líquida cuando ya deja de ser prácticamente incompresible. Hay diferencias y de ahí sacan 303.2 kilojoules por kilogramo, que la mayoría de ustedes lo contestaron correctamente. De nuevo, aquí hay alguna respuesta de 60.000 en kilojoules, seguramente porque multiplicaron por los 200 kilos de agua, pero de nuevo la pregunta era por kilogramo de agua. En las siguientes dos preguntas sí importaba la masa, porque ahí no preguntaban el volumen específico, preguntan el volumen, metros cúbicos. Entonces aquí sí es importante saber que eran 50 kilos y que en la última pregunta eran 100 kilos. De nuevo, en la pregunta 3 solo era vapor. Bueno, iniciaba como vapor a 200 grados centígrados y 2 bar, se calienta, se comprime hasta 350 grados y 5 bar.
Entonces era encontrar los volúmenes específicos a 200 grados centígrados de un bar y luego a 355 bares. Ese par de datos los encontraron en las tablas de vapor sobrecalentado. Hacer la resta y tendríamos el volumen específico por kilogramo de vapor, multiplicar por 50 kilos y ya tenían el volumen. Y la respuesta, bueno, aquí la mayoría de ustedes encontraron la respuesta correcta en 25.5, menos 25.5 porque es una compresión. Aquí hay un 25 positivo, estrictamente es una disminución, pero el valor numérico está correcto. Y bueno, aquí hay unas respuestas que no sé cómo llegaron a ellas, pero que son incorrectas. Y de nuevo, la última pregunta tiene que ver con líquidos. Entonces partimos de agua líquida a 100 bares y 300 grados centígrados. Es un líquido subenfriado, como lo vamos a definir más adelante, y lo llevamos a vapor de agua a 5 bares y 300 grados centígrados. El primer dato de volumen específico lo encontraron en la tabla 7, el segundo en la tabla 4 o en la 5. Hacían la resta y les daban los 50, bueno, y eso les daba el volumen específico por 100 kilos, encontraban los 52.12, 52.16, bueno, alrededor del 52 positivo, ¿sí? La mayoría de ustedes tienen la respuesta correcta y bueno, ya por ahí vamos a algunas respuestas incorrectas. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hicieron en esa tarea? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí, aunque la pregunta diga que calculemos el cambio, ¿es necesario que le pongamos el signo negativo? El signo negativo, lo único que te ayuda es para darte cuenta si fue una, por ejemplo, en el caso de volumen es una compresión, una expansión. En el caso de energías internas, una pérdida o una ganancia para el sistema. Quizás en estos problemas, el problema se comprime, entonces ya con eso entendemos que va a disminuir el volumen, y si le ponen o no le ponen el signo, sale sobrando realmente. Pero en un problema más complejo en donde están balanceando diferentes flujos de energía, ahí sí importa, porque ahí van a sumar y restar diferentes flujos, diferentes cambios de energía, y entonces el signo sí importa. Aquí no tanto. Pero si desde ahorita, aunque sean estos problemas simples, te acostumbras a cuidar el signo, pues evitarás que te equivoques en problemas más complejos donde al estar comparando sí importa el signo, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Supongo que la mayoría de ustedes resolvieron la tarea viendo las tablas termodinámicas, posiblemente las del Sengel. Ahorita vamos a platicar también de algunas aplicaciones o sitios web para encontrar, para hacernos de datos termodinámicos de una manera muy, muy simple, rápida, sin tener que interpolar. Otro detalle en esta tarea: si utilizaron las tablas del Sengel, no tuvieron que interpolar. Todos los datos se encontraban en Sengel. En otras tablas posiblemente sí tenían que interpolar. Por aquí tengo el libro del DAM, que es uno de los que les recomendé. Cuando yo revisé la tarea, quise primero buscar datos en esas tablas del DAM, y pues no venían todos los datos, porque eran unas tablas más simples, más sencillas. Entonces dije, no, mejor me voy al Sengel, y en el Sengel sí venían todos los datos y evité el interpolar, ¿sí? Pero bueno, hay problemas en que obviamente no nos va a quedar otra más que interpolar, y es de lo que empezaremos a practicar esta semana, bueno, en esta unidad. Bueno, vamos al siguiente tema, si ya no hay preguntas. Bueno, otro comentario sobre las tareas. Todas estas primeras tareas, simplemente luego en cuanto a calificación, lo que van a encontrar es en el Classroom 100. O sea, ahorita nada más me interesa que le pongan atención, que lo hagan, que revisen los resultados, y entregada, y ese es el 100, ¿sí? Ya después, cuando me importe el procedimiento y el resultado, les avisaré, pero recuerden que estas tareas
es uno de los rubros de la calificación. Por ahora, simplemente la hice, la entregué. Tienes el 100% de la actividad, sin que me importe por ahora si está correcta o incorrecta. Ya después les avisaré tareas en las que sí me importa el procedimiento correcto. Ahora simplemente hay que practicar, ¿sí? La idea de estas tareas es practicar, poner atención en detalles que serán importantes más adelante en problemas más interesantes. Bueno, siguiente tema. Pues hoy les hago llegar el primer artículo para que lean y hagan su análisis. Si se dieron cuenta en la carpeta que estamos compartiendo, los días anteriores les hice, bueno, dejen compartir de nuevo la computadora. En días anteriores les hice llegar una hoja de cálculo. No, esto es de los equipos. ¿Sí? En donde les estoy pidiendo que por favor me digan quiénes son ustedes en Twitter, porque en Twitter es donde voy a recibir sus análisis. Entonces ya algunos se dieron cuenta y me empezaron a dejar su arroba, su nombre o su clave, ¿de acuerdo? Ya la mayoría de ustedes lo está haciendo. Por favor, los que no lo han hecho, los que todavía no abren su cuenta de Twitter, por favor háganlo. Vayan a esta tabla que se encuentra en la carpeta que estamos compartiendo, la llenan y ya sabré quiénes son ustedes, porque a la hora de estar recibiendo los artículos, pues muchas veces pues es difícil con el arroba, lo que escribieron, saber quiénes son. Y no sé si se dieron cuenta, pero ya también desde ya que hice esta tabla les compartí el artículo. Si van a Twitter, si buscan en los twitters que he enviado en los últimos días, este es el del 16 de septiembre, ya les compartí el artículo, se llama La energía entre la física y la metafísica, de Mario Bunge. Van a esta liga y ahí lo podrán bajar. Y aquí les escribí los identificadores con lo que vamos a trabajar en este artículo. El artículo es este que aparece. Dejen mostrárselos. No, creo que no lo pueden ver. Dejen presentar toda la pantalla. Y ese es el artículo, la energía entre la física y la metafísica, de Mario Bunge. Mario Bunge era un profesor argentino, creo, pero que trabajaba en Canadá. Y entonces, pueden ver en el resumen, analiza el concepto general de la palabra energía desde varios puntos de vista. Está muy sencillo de entender, muy sencillo de entender su idea, de plantear postulados, comentarios, corolarios alrededor de la palabra energía. Al final concluye, dice: la física no puede prescindir de la filosofía, así como esta no adelanta, se ignora la física y las demás ciencias. En otras palabras, la ciencia y la filosofía científica se solapan parcialmente y pueden interactuar fructíferamente. Y un ejemplo de esa interacción, pues, es el análisis de la palabra energía. Entonces, este es el primer artículo, 4 páginas, muy interesante, sobre el concepto de física. A ver, díganme, porque no lo recuerdo, les compartí un documento con las fechas de las lecturas. ¿No? Creo que no. Sí, creo que nomás lo escribí y no se los envié. Bueno, terminando la clase les voy a enviar un documento donde ya viene el calendario de las 5 lecturas. Por ejemplo, hoy es viernes 18, les hago llegar el primer artículo y voy a recibir su respuesta el lunes 28. Además, dejen ver si lo
compartimos de una vez. Se los muestro de una vez. Y ya al rato lo subo. ¿Dónde puede estar? Y, profe, disculpe, Sí, en los análisis de esas lecturas, ¿quiere que hagamos más o menos como una síntesis de la lectura o más bien qué le gustaría que sí, incluyamos ahí? tiene que ser una combinación de una síntesis y comentarios de ustedes personales, ¿sí? Sí, no nomás la síntesis, tiene que venir las dos partes. Ok, muchas gracias. Eh, Dejen buscar el documento. Documentos, exámenes, análisis de artículos. Sí, es este. Y vuelvo a presentar la pantalla. Ahorita lo van a ver en la pantalla, pero más tarde se los comparto. Miren, aquí está, análisis de artículo, el artículo 1, este que les acabo de platicar, la energía entre la física y la metafísica. Lo están recibiendo hoy, viernes 18 de septiembre, y el límite para compartir su análisis el lunes 28 de septiembre, y aquí vienen todos los hashtags que deben de incluir. Luego el artículo 2 va a ser un artículo que se llama el análisis de los conceptos de energía, calor, trabajo y teorema de Carnot en textos universitarios. Eso lo van a recibir si ustedes entregan como límite el 28, para el 30 tienen el nuevo y el análisis, su límite, viernes 9 de octubre. El artículo 3, 4 y 5 no he definido cuál es, pero ya tienen fechas del 14 de octubre al 23 de octubre, del 26 de octubre al 4 de noviembre y del 6 de noviembre al 18 de noviembre. Entonces la cuestión de artículos la terminamos el 18 de noviembre. Y en este documento, bueno, ya lo tienen en el programa, pero le añadí los detalles que deben de cuidar y la rúbrica que también viene en el programa del curso, simplemente para remarcar todos los detalles que deben de cuidar. Y recuerden que aquí dice también que en lo posible hagan caso a la guía de estilo que compartimos. Entonces este artículo lo voy a añadir a la carpeta que estamos compartiendo más tarde al terminar la clase. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente detalle. Fechas. En estas carpetas en estas tablas que les estaba compartiendo, sobre todo en esta que algunos de ustedes están llenando, si se fijan, bueno, están sus nombres por orden alfabético, como vienen en las listas que nos proporciona el CUSEI. Fíjense qué números son ustedes, ¿sí? Porque sobre todo en la cuestión de exámenes, cuando califico, yo les cambio a veces el nombre de los archivos, sobre todo si los voy a calificar en línea, y siempre incluyo su número. El número ya no va a cambiar, y entonces muchas veces en archivos que les hago llegar, o en sus exámenes ya calificados, los identifico por el número. Entonces, luego ustedes vean qué números son de lista y es con el número que me ayudo para identificar tanto archivo que en su momento recibo. ¿Sí? Entonces ahí están del 1 al 32. Recuerden qué números son. Bueno, equipos. También les compartí otra tabla que algunos de ustedes ya la vieron, en donde pues, recolecté los datos de los equipos y al final esto es lo que tenemos, 2, 4, 6, 8, 10 equipos, cero absoluto, equipo ideal, equipo fuego, equipo Fahrenheit, equipo momentum, equipo de Carnot, de Kang, termojinetes de electrolipsis, equipo energía y equipo Joules. Son los 32, ya todos tienen equipo, lo único que les pedía es que revisaran y si había algún error me lo hicieran saber, pero creo que todo está bien. ¿De acuerdo?
Bueno, ese archivo también está en la carpeta que estamos compartiendo. Ahí lo pueden revisar. Y pues les encargo que completen esta tabla diciéndome quiénes son ustedes en Twitter. Ahí veo que muchos de ustedes ahí están en el documento, revisando y completando. De nuevo, les muestro el mensaje que envié hace 2 días y con la liga a partir de la cual pueden bajar el artículo. Muy bien. ¿Qué más tengo que comentar antes de entrar a los temas de termodinámica? Ya platicamos de la tarea, de las lecturas y de los equipos. Bueno, pues creo que es todo lo que tenía que comentar antes de entrar al tema que es la termodinámica, las propiedades de las sustancias el día de hoy. Bien, vámonos a la presentación. Profe, yo tengo una duda sobre el número de lista. Sí, dime. En la lista que nos tiene para Twitter tengo el número 26, pero en la otra tengo el número 25. No sé si Caray. algo se modificó. Ya me había salido. Deja entrar rápido. Ah, no, listo, ya me fijé. Sí está bien, profe. Sí, es que puede que sea el número de renglón de la tabla, ¿no? Sí, era eso. Y era eso, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ya no entra. Sí. Entonces está correcto. Bueno, vamos a revisar esta presentación. Bueno, el segundo tema de nuestro curso es analizar las propiedades físicas de las sustancias puras. Ya vieron en la tarea anterior, la tarea anterior fue adelantarse a este tema, ya revisaron las tablas, ya resolvieron 4 problemas, ya se adelantaron en el tema, ya recordaron algunas cosas y si no, pues ya tienen algunas dudas, algunas preguntas y ahora vamos a tratar de resolverlas. ¿Por qué es importante determinar propiedades físicas de las sustancias puras? Porque necesitamos saber, por ejemplo, la presión a la que el agua entra y sale de la bomba, la temperatura en el boiler, la temperatura en un condensador, la temperatura de la corriente enfriadora que entra a un condensador. Si queremos saber cuánto trabajo de eje produce una máquina, pues necesitamos las propiedades de la sustancia que mueve los ejes de esa máquina. Necesito saber el flujo másico de agua que es necesario para obtener una cantidad deseada de trabajo. Entonces, para cualquier pregunta de termodinámica, yo necesito datos de las propiedades termodinámicas. Este capítulo tiene un detalle curioso, que es propiedades de las sustancias puras. Este curso de termodinámica no es exclusivo de sustancias puras, pero tenemos que empezar con lo sencillo, con las sustancias puras. En su momento, más adelante, en las próximas semanas, dentro de un mes, dejaremos las sustancias puras y comenzaremos a hablar de mezclas de sustancias en una fase o en diferentes fases. Pero igual ahí tenemos que recolectar datos de muchas sustancias puras para poder resolver el problema. Entonces, lo primero es analizar la recolección de datos de sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Ese es un primer detalle interesante. En los problemas que hicieron en la tarea 1.3, la sustancia pura era el agua, y no tengo dudas de que el agua es una sustancia pura. ¿Sí? El agua, ya sea en hielo, ya sea en líquida, ya sea en vapor, pues es solamente agua, H2O, se acabó y es una sustancia pura. Que en la práctica no trabajemos con agua químicamente pura, ese es otro asunto, pero para cuestiones prácticas es una sustancia pura. Pero también es una sustancia pura para la termodinámica el aire. Sin embargo, ustedes saben que el aire está formado de oxígeno y de nitrógeno en una
proporción conocida por ustedes. ¿Alguna idea de por qué puedo considerar al aire como sustancia pura y no como una mezcla de gases? Porque siempre mantiene su proporción de nitrógeno, oxígeno y lo demás. Exactamente, esa es la razón. El aire es, en números cerrados, 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Y en rangos muy amplios de temperatura y en rangos muy amplios de presión no cambia ese porcentaje. Si nos vamos a condiciones extremas en los fluidos supercríticos, donde dejemos que cambie esa proporción, pues ya el resultado ya no se llama aire, ya es una mezcla nitrógeno. Sí, nitrógeno. Había dicho hidrógeno, no, ¿verdad? Nitrógeno, oxígeno. Entonces, si yo tengo una mezcla 50% oxígeno y 50% nitrógeno, no se llama aire, es una mezcla de gases. ¿Sí? Para cuestiones prácticas, en un rango, les digo, muy amplio de presiones y temperaturas, esa proporción no cambia. Y entonces, en ese rango muy amplio de presiones y temperaturas, puedo considerar al aire como una sustancia pura. Si durante mi proceso cambia la composición química de esa mezcla, deja de ser una sustancia pura para cuestiones prácticas y es una mezcla. Entonces hay que hacer otros tipos de cálculos para conocer sus propiedades termodinámicas. Las propiedades físicas de una sustancia pura las podemos conocer en diagramas relativamente sencillos como este diagrama presión-temperatura. Hay muchos tipos, ahorita los vamos a ver, de diagramas de propiedades termodinámicas que me permite saber cómo se comporta una sustancia. En general, las sustancias puras tienen este comportamiento. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura son un sólido, bajo otras condiciones son un líquido, bajo otras condiciones son un vapor, bajo otras es un gas y bajo otras es un fluido súper crítico. Cuando vean arriba tenemos el punto crítico. Aquí el primer detalle que a veces no queda muy claro, ¿cuál es la diferencia entre vapor y gas? A ver, viendo esta figura, ¿alguno de ustedes me podría decir alguna idea de cuál es la diferencia entre un vapor y un gas? ¿El gas se da a mayor temperatura? No, fíjate, ahorita voy a rayar aquí. Bueno, en este diagrama no, sí es cierto, en este diagrama no lo puedo hacer. Bueno, aquí hay una línea ideal, pero ¿qué me divide lo que yo llamo vapor de lo que llamo gas? Y es más, aquí está mal dibujado respecto a lo que voy a platicar. Olvídense de esa línea roja, más bien piensen en esta otra línea roja, ¿sí? Es el punto crítico, el que me divide un vapor de un gas. Es decir, un vapor es un gas que bajo ciertas condiciones puede pasar a líquido, ¿sí? Todos los vapores a una temperatura dada, podamos hacer el experimento no muy complicado de pasarlo a un líquido, mientras que el gas no. El gas, si nos mantenemos a la misma temperatura, no puede dar el brinco a líquido, daría el brinco a fluido supercrítico. ¿Sí? No es muy importante esta división. Nosotros utilizamos muchas veces la palabra vapor, la palabra gas, sin ese cuidado, pero quizás sería el único detalle que podríamos hacer énfasis en que un vapor tiene las condiciones para
relativamente en un experimento simple, gastando poca energía, pasar a líquido, mientras que el gas no. El gas tendría que brincar al otro lado, donde lo llamaríamos vapor, y entonces puede brincar al líquido, ¿sí? Pero el vapor está en la frontera con el líquido, el gas ya no está en las fronteras con el líquido, sino con los fluidos supercríticos. Bueno, vean que a presión constante puedo pasar de fases de sólido a líquido, de líquido a gas, pero bajo otras condiciones puedo pasar de sólido directamente a vapor, o puedo evitar la fase gas, pasar de sólido a líquido y de ahí a fluido supercrítico. La mayoría de las sustancias puras se comportan de esta manera. Hay tres puntos muy interesantes, que es dos puntos muy interesantes, que es el punto crítico y es el punto triple. Las líneas azules son las zonas donde coexisten fases. A lo largo de esta línea azul coexiste la fase líquida con la fase sólida. A lo largo de esta línea coexiste el sólido con el vapor, y a lo largo de esta línea coexiste el líquido con el vapor, y solo aquí coexisten las tres fases, sólido, líquido y vapor. Otro detalle de esta gráfica, que esta gráfica no sé de qué sustancia sea, no me importa, no tiene valores, pero es válida solamente a un volumen específico, ¿sí? Diferentes líneas, diferentes volúmenes específicos saldrían de este diagrama y formarían un diagrama tridimensional como el que vamos a ver más adelante. Bueno, antes de ver ese diagrama tridimensional, solamente decir que entre sustancias puras hay dos tipos de comportamiento. O sea, quizás en todas las sustancias puras esta línea de sublimación es similar, la de vaporización también es similar, pero la línea de congelación donde se funde el material puede tener diferentes pendientes, dependiendo de dos tipos de sustancias que encontramos en la naturaleza. Me adelanto un poco, no está el diagrama. No, pues no está, perdón. Sustancias que se expanden cuando se congelan y sustancias que se contraen cuando se congelan. Lo común, la mayoría de las sustancias, es esta línea continua, sustancias que se contraen cuando se congelan, pero hay unas pocas, pero no por ser pocas dejan de ser importantes, porque aquí cae el agua, sustancias que se expanden cuando se congelan. Son muy pocos ejemplos, pero tenemos el ejemplo más importante, la sustancia más importante, el agua. Entonces, la pendiente del agua respecto a muchas otras sustancias en esta línea de congelación sí es bastante diferente. Punto crítico y punto triple. Y ahora sí, aquí está para, si queremos las tres variables fáciles de medir que tenemos, que son la temperatura, el volumen y la presión, tenemos estas sustancias, estas gráficas tridimensionales. Vean cómo podemos brincar de fase sólida a sólida líquida o a sólido vapor. Aquí tenemos el punto crítico y no tenemos un punto triple, más bien tenemos una zona triple, una línea triple. Esta línea de aquí es una línea triple. Este diagrama tridimensional es para sustancias que se contraen cuando se congelan. Y aquí tengo los dos casos, la anterior que se contrae cuando se congela y la que se expande cuando se congela, como el agua. Vean, las diferencias están en esta zona respecto al agua y la mayoría de las sustancias puras. Ahora, leer datos en este tipo de gráficas pues es muy, muy difícil. En el Zenger pueden tener diagramas de estos tridimensionales con números, pero hacer una buena lectura es muy difícil. Por eso recurrimos a las tablas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo cambian los puntos más importantes para diferentes sustancias. Vean el punto triple, 273 para el agua, pero muy bajo, 54, 63 para el oxígeno y el nitrógeno. El punto triple
alto para el dióxido de carbono, pero muy bajo para el agua, pero todavía más bajo para el oxígeno. Aquí están las temperaturas críticas, presiones críticas, también diferentes sustancias, obviamente diferentes valores, aunque si vemos las gráficas bidimensionales o tridimensionales, pues se parecerían mucho. Un último comentario de estas gráficas, los fluidos supercríticos, recuerden que un fluido supercrítico es cualquier sustancia a una temperatura y presión por arriba de su punto crítico. Son fluidos que conservan algunas características de los líquidos, pero también conservan algunas características de los gases. Por ejemplo, pueden difundirse fácilmente en un sólido como si fuera un gas, pero pueden disolverse también fácilmente como si fuera un líquido, ¿sí? Se disuelven como líquido, se difunden como gases. Entonces, estos fluidos supercríticos tienen esas características que combinan un poco como líquido, un poco como gas. Hay muchos fluidos supercríticos que tienen mucha utilidad industrial. El dióxido de carbono, que tiene un punto crítico relativamente bajo, 31 grados centígrados, tiene muchas aplicaciones en procesos de extracción, en procesos de formación de películas. Hay una operación unitaria que es el secado supercrítico. Para capturar y retener carbono también se utiliza mucho el dióxido de carbono supercrítico en la industria del petróleo. Hay muchas aplicaciones para el fluido supercrítico. Entonces ya, el último comentario, recuerden el comentario interesante de esta gráfica es que vamos a utilizar el término gas cuando una sustancia esté por encima de su temperatura crítica, y vapor cuando esté por debajo de su temperatura crítica, pero por encima de su temperatura de ebullición, y que sea fácil, bueno, que esté esa zona en contacto con la frontera del líquido. Bueno, aquí están las figuras tridimensionales, aquí están algunos ejemplos de datos importantes. Estos diagramas están un poco más completos, diagramas bidimensionales. Esto ya es diferente porque no es presión-temperatura, es presión-volumen. Vean cómo cambia la información, ¿sí? A ver, rápido regreso al presión-temperatura. El presión-temperatura eran 3 líneas que nos daban los cambios de fase, pero eran líneas, ¿sí? Presión-temperatura a diferentes volúmenes. Pero vean cómo nos queda un diagrama presión-volumen. La zona líquido-vapor ya no es una línea, es un área. Y eso es más interesante para nosotros porque podemos obtener información un poco más precisa. También la zona sólido-vapor no es una línea, es un área. Pero fíjense que ahora el punto triple es una línea triple, porque esta línea triple es la suma de muchos puntos triples, cada uno de ellos a un volumen específico diferente. Lo que les decía, ¿sí? Del diagrama anterior, construyan 20 diagramas y tendrán 20 puntos triples, y estos 20 puntos triples nos formaron esta línea triple. De nuevo, la diferencia entre el diagrama A y el diagrama B es que uno es para las sustancias que se contraen durante el congelamiento y otras las que se expanden durante el congelamiento, y la diferencia la podemos ver en la pendiente de estas líneas. Mientras que las que se contraen prácticamente es una vertical, las que se expanden están un poco más inclinadas. Aquí tenemos el punto crítico, acá tenemos la zona del vapor, por acá tendríamos muy lejos la zona de los gases, pero bueno, no me importa mucho esa distinción. La zona líquida sólido más líquido, la zona del sólido, la zona de sólido más vapor, y esta zona que va a ser muy importante en estos días, la de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Si se fijan, se forma una campana tipo Gauss, como la que conocen en termodinámica, digo, no en termodinámica, no, en estadísticas, que se utiliza mucho para análisis estadísticos.
la forma de esta campana no tiene que ver con eso, pero es muy parecida. Y esa campana también puede tener diferentes formas dependiendo de la sustancia. Entonces, analizando un diagrama de presión contra volumen específico, podemos obtener mucha más información que el de presión contra temperatura. Pero de nuevo, leer datos numéricos aquí es muy complicado y no es conveniente. Vean estas líneas punteadas que nos hablan de procesos a presión constante. Yo, llevando a cabo un proceso a presión constante, puedo un líquido hacer que cambie de fase y pase de líquido a vapor. Y durante toda esta línea horizontal tendré una mezcla líquido-vapor. Quizás aquí a la mitad tengo mitad líquido y mitad vapor en base masa. Pero quizás aquí ya tengo 3/4 partes de vapor y solamente 1/4 parte de líquido. Y cuando toco el otro extremo de la campana, ya solo tengo vapor. Es lo que voy a llamar vapor saturado. Si sigo calentando a presión constante, de aquí en adelante tendré lo que llamo un vapor sobrecalentado. Y fíjense los nombres que les voy a dar. Aquí tendré un líquido subenfriado. Aquí tendré un líquido saturado. En cualquier punto de esta línea horizontal tendré vapores húmedos, que es sinónimo de una mezcla líquido-vapor. Aquí de nuevo sobre la línea de saturación tendré un vapor saturado y por fuera, en cualquiera de estos puntos, tendré un vapor sobrecalentado. Si el experimento lo hago a una menor presión y caliento mi sustancia, pues igual sucederá lo mismo. Pasaré de líquido a mezcla vapor-líquido, de mezcla a vapor y de vapor a vapor sobrecalentado, solamente que a menor presión. ¿Sí? Esta es la zona por aquí afuera, la zona del vapor sobrecalentado. Aquí adentro es la zona del vapor húmedo y aquí afuera es la zona del líquido, líquido comprimido o líquido subenfriado. Este fue un diagrama temperatura-volumen y las líneas en las que me moví son líneas a presión constante. Pero si tengo un diagrama presión-volumen, estas otras líneas punteadas representan procesos a temperatura constante. A temperatura constante yo puedo expander un gas y pasar de líquido a líquido saturado, de líquido saturado a mezcla líquido-vapor, de mezcla líquido-vapor a vapor saturado y de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Y a temperatura constante, sin calentar, sin enfriar, solamente, vean lo que hice, disminuir la presión de mi sistema a presión constante. ¿Lo puedo hacer a una temperatura mayor? Sí, también lo puedo hacer a una temperatura mayor que se mantenga constante y tendré más o menos el mismo proceso. Puedo pasar de líquido a mezcla y de mezcla a vapor y de vapor a vapor sobrecalentado y las regiones se mantienen. Región de vapor sobrecalentado, región de mezcla, región de líquido. Luego vean la forma de la campana, no es muy clara, pero esta campana es diferente a esta otra, no sé ni de qué sustancia se trate, pero obviamente va a cambiar un poco cuando grafico temperatura contra volumen que cuando grafico presión contra volumen. Y en los problemas que hicieron en la tarea 1.3, se movieron ustedes alrededor de esta campana. Por ejemplo, en el problema 4 pasaron de líquido a vapor. ¿Sí? Entonces, sí, en realidad el proceso hizo alguno de estos procedimientos. No recuerdo, ¿dónde dejé las hojas de la tarea? Bueno, ya no las encontré, pero no recuerdo si fue a presión o presión constante. No, presión constante no fue, creo que fue a temperatura constante. Entonces, posiblemente fue esto lo que sucedió, aunque también nos podemos mover a presión y a temperatura variable, solamente que es más difícil de explicar en un diagrama.
Bueno, este es otro diagrama que habla más o menos de lo mismo, como esta es una campana, si se fijan, tiene una forma totalmente diferente. Cada sustancia tendrá sus propias formas, incrementando la temperatura, y esto es lo que sucedería. Bueno, aquí está graficado presión contra volumen molar. En las anteriores a lo mejor fue volumen específico másico. Pueden encontrar algunas gráficas que el volumen específico es molar, pueden encontrar otras gráficas que el volumen específico es másico. Pero mejor vamos analizando este diagrama para platicar los cambios de los que estaba hablando. A ver, preguntas hasta ahorita, antes de pasar a platicar este experimento. Nada. Bueno, espero que estén ahí, que no estén dormidos. Todo bien, profe. Andamos. Profe, yo sí tengo una pregunta. A ver, ¿Por qué en la tabla que nos puso de datos dice que para el dióxido de carbono, tanto el punto de ebullición como el de fusión no aplican? deja revisarlo. ¿Dónde estábamos? Estaba por acá. Va a ser una temperatura muy baja por el tipo de gas, pero deja revisar las letras chiquitas de la gráfica porque no aparecen, pero sí tiene que ser quizás algo que experimentalmente no se ha determinado todavía por ser tan baja. Recuerda, fíjate, el nitrógeno andamos en los 60, 70 grados Kelvin, en el metano también andamos en temperaturas relativamente bajas, pero deja revisarlo, quizás en la nota de la tabla para ver por qué no viene el dato, porque sí es muy bajo, pero no creo que sea más bajo que el oxígeno y el nitrógeno. Lo reviso y luego te lo platico, ¿sí? Ok, gracias. Mira, este experimento se trata lo siguiente. Vamos a encerrar una muestra de agua líquida en un cilindro y en un pistón, y le vamos a llamar el estado 1, y lo vamos a hacer siempre a presión constante de una atmósfera. Supongan que esa agua la tenemos a 20 grados centígrados y lo empezamos a calentar. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo que llamamos un líquido comprimido, ¿sí? El líquido con el que se bañan, el agua líquida que toman, es agua líquida, es un líquido comprimido, ¿sí? Algunos libros le dan el sinónimo de líquido subenfriado. Hay una pequeña diferencia, ¿sí? Pero es prácticamente, es muy poco importante. De nuevo, la razón es que los líquidos son prácticamente incompresibles. Formalmente, un líquido subenfriado es un líquido que se encuentra a una temperatura por debajo de su punto de ebullición a una presión determinada. En cambio, un líquido comprimido es aquel que se encuentra a una presión por encima de su presión vapor a una temperatura determinada. Es decir, si tu análisis lo estás haciendo a temperatura constante y te mueves a diferentes presiones, pero estás por encima de la presión vapor, dices que tienes un líquido comprimido. En cambio, si estás haciendo un experimento a una presión fija y te mueves a diferentes temperaturas, pero estás a temperaturas por debajo del punto de ebullición, dices que tienes un líquido subenfriado. Para cuestiones prácticas, es lo mismo líquido subenfriado que líquido comprimido y, por ejemplo, no existen tablas que te den información para uno y para otro que sea diferente. Es la misma información.
Bueno, si yo caliento ese agua líquida, me estaré moviendo por esta línea, ¿sí? Estará aumentando la temperatura, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y ustedes saben que a presión de una atmósfera, presión atmosférica, cuando me acerco al 100, empieza un cambio de fase. Cuando llego exactamente a los 100 grados centígrados, va a suceder que la primera gota de líquido cambiará a la primera burbuja de vapor, la primera, ¿sí? Y eso sucede en este punto, y entonces cuando se da ese fenómeno, digo que tengo un líquido saturado. Pero el líquido saturado dejará de ser líquido saturado cuando ya no sea una gota de agua, sean 2, 3, 4, 5. Cuando se empieza a acumular el vapor, entonces dejamos de tener líquido saturado. Si yo sigo calentando, la temperatura se mantendrá constante. ¿Por qué no sube la temperatura? Porque toda la energía proporcionada por la fuente de calor se estará invirtiendo en cambiar de fase al agua. Entonces no sobra energía para que aumente la temperatura. Aquí estamos en una situación en donde ya posiblemente el 20% del agua ya es vapor y el 80% es líquido. Aquí estoy en una situación posiblemente, si sigo calentando, no aumenta la temperatura, pero aquí posiblemente ya el 60% del agua es vapor y ya nada más me queda un 40% de líquido. Sigo calentando, aquí ya estoy en una situación de que ya el 90% del agua es un líquido, ya nomás me queda un 10%, digo, un 90% de vapor, ya nomás me queda un 10% de líquido. Y obviamente, vamos a llegar a la situación extrema en donde la última gota de líquido pasa a vapor. Y entonces ahí digo que dejo de tener una mezcla líquido-vapor o un vapor húmedo, que es como lo llama el Sengel, y tendré un vapor saturado. El punto 4 es lo que llamamos el estado 4, un vapor saturado. Vean que mientras me moví entre el punto 2 y el 4, cualquiera de estos puntos podría ser el punto 3. Lo llamé una mezcla líquido-vapor. El libro Sengel lo llama vapor húmedo. Cuando estaba en el punto 2, lo llamé un líquido saturado. Y cuando me moví por esta línea entre el punto 1 y el punto 2, tuve un líquido comprimido. Yo puedo seguir calentando, obviamente, todo lo que quieras, pero como ya no hay líquido que pase a vapor, ya todo es vapor, pues ahora sí toda la energía provocará que el vapor aumente de temperatura. Y en cuanto dejamos el punto 4, ya tenemos vapores sobrecalentados. Cualquiera de estos puntos, o el que aquí nos marca el diagrama como el 5, es un vapor sobrecalentado, ¿sí? Todos estos son una atmósfera, pero a diferentes temperaturas. Por ejemplo, este es punto 5, está como a 300 grados. Y cualquiera de estos está como a 200 grados, ¿sí? Entonces tendré vapores sobrecalentados. Aquí no nos dibujaron la campana de saturación, pero bueno, posiblemente algo así. Aquí arriba está el punto crítico, ¿sí? Bueno, quedó muy mal dibujada, pero se entiende. Entonces, pero vean que el punto 2 y el punto 4 tocan esa campana de saturación. De un lado es la línea del líquido saturado, del otro lado es la línea del vapor saturado. Y dentro de esa campana de saturación queda cualquier mezcla líquido-vapor, o como yo acostumbro llamarlo, vapor húmedo. ¿Preguntas? Profe, todo bien. No, No. Esto es un experimento controlado a presión constante. Dirán, me voy a inventar un experimento. ¿Puedo hacer esto? Claro que lo puedes hacer, no le hallo sentido, pero jugando con presión y con temperatura, claro que puedes hacer cualquier línea que dibujes aquí, ¿verdad? Simplemente juega con la temperatura. Bueno, no tiene mucho sentido las líneas azules que dibujé, pero
Ustedes obviamente se pueden mover por donde quieran, jugando con la temperatura y con la presión o con el volumen. Este es un experimento muy bien controlado en el que siempre cuidas mantener la presión a una atmósfera, solamente vas calentando, dejas el pistón suelto y es fácil observar lo que sucede con una sustancia pura. ¿Todas las sustancias puras se comportan igual? Sí, más o menos, tienen comportamiento similar. Obviamente es muy cómodo hacerlo con el agua porque jugamos entre los 20 y los 100, 200 grados a una presión fácil de controlar en laboratorio. Por eso todos nuestros ejemplos son los primeros ejemplos son de agua. Entonces, recuerden, vamos a estar hablando de líquidos subenfriados o comprimidos, de líquidos saturados, de mezcla vapor líquido o vapor húmedo, de vapores saturados y de vapores sobrecalentados. Y regreso a las tablas del Sengel. Les recuerdo, la tabla 4 son para vapores, para vapores y líquidos saturados. Es decir, en la tabla 4 y en la tabla 5 encuentro datos a lo largo de esta línea, desde el punto 2 hasta el punto 4, ¿sí? En el punto 2 es exactamente un líquido saturado, en el punto 2. Y en el punto 4 es exactamente un vapor saturado. Y en todos los puntos 3 tengo que hacer cálculos, tengo que extrapolar entre la columna de líquido saturado y la columna de vapor saturado para saber cuál es el valor en cualquier punto 3 que se me ocurra. Para eso vamos más adelante a explicar el concepto de calidad de un vapor. Yo creo que ustedes ya conocen la calidad de un vapor de sus cursos de balance de materia que hablaban de la calidad. Un líquido saturado tiene una calidad de 0 porque no tiene vapor. Un vapor saturado tiene una calidad de 1. Puedo utilizar la letra X para hablar de la calidad. Y en el otro extremo, en X, en el punto 2, mi calidad es de 0, ¿sí? Y, no sé, exactamente a la mitad tengo una calidad de punto 5, porque la mitad de la masa es líquido y la mitad de la masa es vapor. Y por aquí tendré una calidad punto 7, punto 8 y por aquí tendré una calidad punto 3. La calidad es la calidad del vapor. A veces en los cálculos, en los exámenes, ustedes hacen cálculos de calidades de 2 y 3. No tiene sentido. El concepto calidad no tiene sentido en la zona de vapor sobrecalentado y el concepto de calidad no tiene sentido acá afuera. Nada más tiene sentido, significado físico entre el punto 2 y el punto 4. Pero utilizamos la tabla 4 para calcular cualquier punto en el interior. Entonces recuerden, la tabla 4 está ordenada por temperaturas, la tabla 5 está ordenada por presiones y identifican aquí muy fácil líquido saturado, vapor saturado. Y la columna del medio, para mí la columna del medio sale sobrando, pero bueno, Sengel se la pone. Es la diferencia entre vapor saturado y vapor líquido. Por ejemplo, 2355 es 2384.5 menos 29.30. Y la diferencia se le llama energía interna de evaporación. Aquí tenemos la entalpía de evaporación y aquí tenemos la entropía de evaporación. Para mí está de sobre esta columna intermedia porque la puedo calcular fácilmente dividiendo el valor del vapor saturado al valor del líquido saturado. Bueno, otro detalle muy importante. A una presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Es decir, en el ejemplo anterior, a 100 grados, mejor lo platico acá. A 100 grados centígrados, el experimento se llevó a cabo a 101.4 kilopascales o una atmósfera. Fíjense. Todo esto es a 100 grados y la presión está escrita en atmósferas, pero es 101.4 kilopascales. A una presión dentro de la columna, en la mezcla líquido-vapor, a una presión le corresponde, a una temperatura le corresponde una presión de saturación.
este par de datos está unido. Visto desde otro punto de vista, a una presión le corresponde una temperatura de saturación. Este par de datos están unidos y no los podemos separar, sino ya estaríamos hablando de que estamos en otro renglón o en otra situación. En cambio, aquí afuera, en la zona de vapor sobrecalentado, yo necesito dos datos. Es decir, aquí estoy en una atmósfera y a 280 grados. Pero acá estoy, no sé, a 2 atmósferas y a 350 grados, y aquí estoy posiblemente a media atmósfera y a 70 grados. Entonces, para hablar de la zona de vapor sobrecalentado, necesito dos datos, y es por eso que en la tabla 7 ustedes ven recuadros. Este recuadro es válido a 5 megapascales, y este recuadro es válido a 10 megapascales, y este recuadro es válido a 15 megapascales, y cada recuadro te trae información a diferentes temperaturas, y hay un límite, 365. Que es la de saturación. Si se fijan, 263, no hay datos más allá de 263, ¿sí? No, perdón, me equivoqué de tabla, me equivoqué de plática. Son estas las de vapor sobrecalentado. Cada recuadro corresponde a una presión, ¿sí? Y la temperatura de 81 es la mínima en donde tenemos vapor sobrecalentado esta presión. Por eso el renglón de 50 aparece vacío, ¿sí? Y esta es la de saturación, este renglón es 81. Bueno, hay que cuidar ese detalle porque aquí el 81 quedó por encima del 50, pero esto es a 100, esto es a 150, esto es a 200, esto es a 250. La tabla que había empezado a platicar, pensando que era la de sobrecalentado, es la del subenfriado, es la que utilizaron en la tarea, es decir, es lo que leeríamos en esta zona si las presiones son muy altas. Y si se fijan, 311, que fue lo que utilizamos en la tarea, es el límite. Puedo tener subenfriados a 10 megapascales, a 0, 20, 40, todavía 300, pero no 320, porque a 311 ya pasa a fase vapor. Y aquí está de nuevo las mismas tablas de hace un momento, pero para el refrigerante que vamos a utilizar más adelante. Las de saturación, las de vapor sobrecalentado a una presión, muchas temperaturas, la temperatura de saturación, la mínima, y nada más. Bueno, estas son las tablas de gases que ahorita no las quiero platicar. Bueno, tenemos gráficas, tenemos tablas, pero también tenemos aplicaciones en donde nos podemos evitar las interpolaciones. Les repito, por ejemplo, en un problema en donde mi presión no sea de 0.2 megapascales ni de 0.3, sino de 0.25, y mi presión no sea de 200 ni de 250, sino de 235, tengo que hacer una doble interpolación para encontrar valores. Pero tengo opciones más cómodas, que son aplicaciones o sitios web que me dan esa información. Voy a Classroom. ¿Dónde está Classroom? Aquí está, Classroom. Capítulo 2. Y aquí en 2.2, datos termodinámicos, volví a subir las tablas del Cengel, pero les dejo 3 sitios en internet donde ustedes pueden hacer cálculos de propiedades, por lo menos con agua, de propiedades termodinámicas. Uno de los más populares es el TLB. Fíjense, hay tablas para el aire, hay tablas para el agua, hay tablas para diferentes gases, pero por ejemplo en esta tabla, presión del vapor. Yo puedo elegir las unidades, decir que en kilopascal. Tengo que refrescar el navegador. Puedo elegir kilopascales y decir que tengo un vapor a 200 kilopascales y me va a calcular su temperatura. 120 kilopascales, 50,
81 grados. Esto es de vapor sobrecalentado. Puedo calcular vapores saturados. En sistema internacional puedo decirle que para que usar mejor absolutas, kilopascales absolutos, 150, hago cálculos y me da diferentes propiedades, temperaturas, calores, calores latentes, entalpías, volúmenes específicos, entropías no me da, ¿sí? Bueno, aquí sí nos evitamos las interpolaciones. Esta tabla, este calculador, que es el segundo, donde estoy acá, el Steam Tables Online, es más completo, ¿sí? Tiene propiedades generales, propiedades de saturación, cálculos para una turbina de vapor, para un evaporador flash, diagramas de temperatura-entropía, diagramas entalpía-entropía, diagramas también entropía-entalpía para vapores. Pero bueno, por ejemplo, nosotros ahorita estamos platicando de propiedades de saturación. Puedo elegir un par de datos: temperatura y calidad, presión y entalpía, presión y entropía. Por ejemplo, voy a elegir temperatura y calidad. Si mi vapor húmedo es a 200 grados centígrados y tengo un vapor húmedo 0.5, que es mitad líquido y mitad vapor, hago un cálculo. Tengo que estar registrado para hacer estos cálculos. Bueno, creo que el registro es gratuito. Déjenme ver si con presión se puede. Y con presión sí pude. Y aquí están presiones, temperaturas, densidades, volúmenes específicos, entalpías, exergías. Después vamos a platicar qué es la exergía, energías internas, capacidades caloríficas y hasta velocidad del sonido para esa mezcla de vapor. Y aquí algunas constantes interesantes para esa sustancia: temperatura crítica, presión crítica, masa molar, su constante de los gases R, su temperatura del punto triple, su densidad crítica. Este sitio es mucho más completo, pero por lo que veo, para tener acceso completo sí hay que registrarnos. Y por acá les estoy recomendando un tercer sitio. Este sí es más limitado. Tiene menos información para termodinámica, pero se los recomiendo porque sí tiene también muchas calculadoras que les podrían ser útiles, no solamente en este curso, sino también, por ejemplo, en mecánica de fluidos y en transferencia de calor. Aquí hay cartas psicométricas, propiedades de líquidos, propiedades de gases. Si ven en las propiedades de líquidos, trae velocidades de tuberías, números de Reynolds. Pues no nomás termodinámica, sino les puede servir para muchos otros cursos. Entonces, siempre tenemos a la mano opciones para hacer cálculos rápidos y correctos. Si ustedes buscan aplicaciones para sus teléfonos, para sus tabletas, también van a encontrar, dependiendo de su sistema operativo, diferentes calculadoras gratuitas. Eso no es ningún problema. Bueno. Recuerden, en este punto se vuelve importante recordar más bien la diferencia entre una propiedad intensiva y una propiedad extensiva. Recuerden que las intensivas son aquellas que no dependen del tamaño, de la cantidad de masa del sistema, y la extensiva sí. Las propiedades intensivas clásicas pues son la temperatura y la densidad, y las extensivas pues el volumen y la masa. Aquí en termodinámica es muy cómodo trabajar con propiedades intensivas que no dependen del tamaño del sistema o de la cantidad de materia. Ya vieron en la tarea, yo les preguntaba una energía interna específica, y entonces la respuesta es la misma si tienen 50 kilos, 1 kilo o 1000 kilos de agua. Entonces es mucho más cómodo hacer cálculos con propiedades intensivas. Bueno, esta tabla, lo único que me quiero recordar es también es un ejemplo de la relación entre temperatura, presión y densidad de un líquido puro. Es una función de la presión, es una función de la temperatura, pero bueno, vean esto para el agua. ¿Cuál es el efecto de
de la presión es muy pequeña, de 0.998 a 1.04, de 0.958 a 1. En los extremos nos vamos del 0.92, 9.983, 9.72 al 1.04, al 1. Entonces es por eso que a veces decimos, bueno, para agua líquida el efecto de la presión no importa tanto, el líquido es un material prácticamente incompresible y lo podemos ver con estos datos de densidad. Cuando comparamos con respecto a la temperatura, sí, ahí sí los cambios son un poco más significativos, porque si se fijan, estos son brincos de temperatura pequeños, en cambio estos son brincos de presión grandes y los efectos son pequeños, ¿sí? Lo importante viene en esta columna. En las filas los efectos no son tan importantes. Bueno, en cuestión de nomenclatura, pues tenemos que distinguir si estoy hablando de un volumen o de una propiedad a secas o de la propiedad específica o de la propiedad específica por unidad de mol. En general, en las diapositivas que yo estoy preparando, cuando hablo solamente de la propiedad, pues utilizo una letra mayúscula. Cuando hablo de la propiedad específica por unidad de masa, le pongo este acento. Y cuando hablo del volumen específico, pero en base molar, por mol, por libra mol, una raya en la parte inferior. Nuestras propiedades de todos los días en este curso son el volumen específico, la densidad, la entalpía específica, la energía interna específica, la entropía específica, la temperatura y la presión. Entonces, específicos, pues acuérdense, le pongo el acento, utilizo la V con volumen, la H con entalpía, la U con energía interna, la S con entropía. Si hablo de la propiedad extensiva, pues simplemente la letra V, M para masa, H para entalpía. Recuerden que la masa es la forma extensiva de la densidad, o al contrario, la densidad es la forma intensiva de la masa. En este curso es muy importante, todos los días estamos hablando de volúmenes y volúmenes específicos, entonces la V la guardamos para volúmenes o volúmenes específicos. Muy pocas veces necesitamos hablar de velocidades, entonces en este curso pues no utilizamos casi no utilizamos la V para velocidades. Siempre estaremos haciendo referencia a volúmenes. Energía cinética, pues utilizo EC o EK o EP o PE. Y quizá lo que no aparece aquí es calor, la Q. La Q la guardo para calor todo el curso. Cuando necesite hablar de caudal, que es otra propiedad que utiliza mucho la Q, pues no voy a utilizar la Q, voy a utilizar otra letra, porque aquí todos los días vamos a estar hablando de calor. Estos ya son los ejemplos que voy a platicar la próxima clase. Y ya hoy, por último, quiero platicarles de una regla que aquí está. De una regla que posiblemente ustedes conocen. A ver, díganme, ¿a qué les suena la regla de la fase de Gibbs? ¿Qué dice? ¿Nadie? ¿No tiene que ver el número de fases que pueden coexistir en ciertas condiciones? Número de fases que pueden coexistir en ciertas condiciones. Sí, eso es lo que esa es la información que nos va a dar la regla de Gibbs. En su momento, casi al final del curso la vamos a deducir matemáticamente, pero por ahora, con esto que muestro aquí es suficiente. En general, para cualquier sistema, las relaciones entre propiedades intensivas están regidas por la regla de las fases de Gibbs, que nos dice que F, el número de grados de libertad, es igual al número de sustancias que forman el sistema
menos pi, que es el número de fases presentes en el sistema, más 2. Hace un momento les decía que una temperatura de saturación queda ligada a su presión de saturación. Es decir, si yo conozco la temperatura, automáticamente queda fija la presión si estamos en la saturación. Hagamos el cálculo. En ese problema, C es el número de sustancias que forman el sistema. Agua, 1. Menos pi fases en equilibrio. Dentro de la campana de saturación hay 2 fases, líquido y vapor. Entonces es 1 menos 2 más 2, resultado 1. Entonces los grados de libertad es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Yo fijo una propiedad, temperatura, y el resto de las propiedades ya son dependientes. Agua saturada a 100 grados centígrados. No puede existir agua saturada a 100 grados centígrados a diferentes presiones, solamente a una presión. Y ustedes saben que esa presión es una atmósfera. Eso es lo que dice esta regla. En cambio, en la zona de vapor sobrecalentado es diferente. Vean el cálculo. C, número de sustancias en la zona de vapor sobrecalentado, 1. Menos pi, número de fases, solamente una, solo hay vapor, 1 menos 1. Más 2, resultado 2. Entonces, número de grados de libertad cuando estamos en la zona de vapor sobrecalentado es 2. Tengo que fijar 2 propiedades para que el resto de las propiedades sean independientes, es decir, 100 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. A 100 grados centígrados y 2 atmósferas de presión, el vapor sobrecalentado de agua no puede tener diferentes entalpías o diferentes entropías o diferentes volúmenes específicos. Su entropía es una, su entalpía es una y su volumen específico es una, porque ya fijé los 2 grados de libertad. En el futuro veremos problemas en donde tengo, por ejemplo, una mezcla de 4 gases, C es igual a 4, que coexisten en fase líquida y fase vapor. 4 menos 2, 2. Más 2, 4. F es igual a 4. En esos problemas necesito especificar 4 propiedades para que la mezcla quede determinada. Y dirán, ¿de dónde voy a sacar 4 propiedades? Lo más seguro es que 2 de ellas sean la presión y la temperatura, ¿sí? 100 grados centígrados y 150 kilopascales. Pero me hacen falta otras 2. ¿Cuáles van a ser esas otras 2? No van a ser la entalpía, no van a ser la entropía, no nos vamos a complicar por ese lado, sino que van a ser la concentración. Por ejemplo, el porcentaje de la sustancia 1, el porcentaje de la sustancia 2 o el porcentaje de la sustancia 3, el de la sustancia 4, o la fracción masa de 1, la fracción másica de 2 y la fracción másica de 3 o la molar, si así lo quieren. Con esos datos de composición vamos a completar los números de grados de libertad. Y por último, quiero que pongan mucha atención, ya lo platicaré la próxima clase con el ejemplo 2.1, en la calidad del vapor y el cálculo de la calidad de vapor. Recuerden que la calidad de un vapor es la fracción masa que se encuentra en fase vapor en una mezcla líquido-vapor. En este apunte utilizo la letra Q. Hace un momento que hablé de la calidad, utilicé la letra X. Bueno, eso lo que pasa es como trabajo con diferentes libros, son diferentes nomenclaturas. Sengel utiliza la X, pero en este apunte que se basó en el DAM, utiliza la Q y le dejé la Q. Nomás tengan cuidado en ese detalle y ustedes utilicen la letra que prefieran. El detalle es que la calidad es la masa de vapor entre la masa total, y la masa total es la masa del líquido más la masa de vapor. Y si yo quiero saber cuál es la presión de mi mezcla líquido-vapor, necesito la presión del líquido, la presión del vapor y hacer cálculos con la calidad. Lo veremos con más detalle más adelante, pero si analizan esta ecuación, esta es una ecuación que interpola. Es la ecuación que ustedes utilizan para interpolar en cualquier otra materia o en cualquier otro tema. Revisen muy bien este tema. Es muy importante, calcular calidades. Y la próxima clase
veremos algunos ejemplos y ahí estaremos utilizando la calidad. Dejar de compartir. No, a ver, antes de dejar de compartir, ya hablé de las calculadoras, ya dejamos Twitter. Ahorita les mando algo por el chat. Ya revisamos la tarea. ¿Qué me hace falta? Me hace falta, por la tarea. La tarea que se van a llevar. Revisen esta tarea. No le he puesto fecha. Es más, se la voy a poner en este momento. La fecha de entrega, hoy estamos en viernes. Sábado, domingo. Les recomiendo que lo hagan hoy, es muy sencillo. Son 2, 3 preguntas de pensar. Les pongo de límite el domingo para platicarlo el lunes. Y dejen guardar. Y platicarles de qué se trata. Bueno, tienen una sustancia pura en fase líquida, ¿sí? En fase líquida, nada más fase líquida. Tienen una muestra de agua, piénsenlo con agua. Y les voy a plantear diferentes procesos. Al final de cada uno de esos procesos, esa agua, ese líquido va a terminar en una sola fase, pero que no es la fase líquida, es decir, va a haber cambios de fase. Puede que termine como sólido, puede que termine como vapor, puede que termine como una mezcla líquido-vapor, puede que termine como una mezcla sólido-vapor. La tarea es que identifiquen en qué fase va a existir al final del proceso. Y si hay más de una posibilidad, me van a decir todas las posibilidades. Tienen líquido, van a hacer algo y va a terminar en una fase diferente al líquido. Ustedes me van a decir qué posibilidades hay. La primera es, se incrementa la presión a temperatura constante. Piensen en eso. Si tengo líquido e incremento la presión a temperatura constante, ¿qué posibilidades tengo de que sea mi agua al final? Luego vendrá la pregunta, ¿tengo líquido y a presión constante aumento la temperatura, o a temperatura constante aumento la presión, o disminuyo la presión? Van a pensar todas esas posibilidades y me van a decir en qué termina ese líquido. En algunos incisos termina como vapor, en otros termina como sólido, en otros cabe la posibilidad de que termine como una mezcla. Es una tarea no de hacer cálculos, sino de pensar. La recomendación es apóyense en los diagramas que vimos hace un momento. Muévanse a lo largo de esos diagramas y díganme en qué puede terminar esa muestra de agua. Bueno, no digo que es agua, digo que es nada más una sustancia pura. Díganme qué posibilidades tenemos. ¿Preguntas? Sí, profe, la presentación, bueno, los ejemplos esos que nos dio están en el Classroom, la presentación de hoy, pues. Sí, en el Classroom, ahorita que abrí el último PDF en donde expliqué la regla de Gibbs, ese documento lo abrí en el Classroom, los apuntes de todo lo que acabo de platicar hoy. Bueno, la mitad, porque me hizo falta, ¿sí? Y ahí las tablas, las tablas de la tarea, o sea, de las tablas del Cengel. las gráficas, perdón. En ese apunte vienen algunas, pero no vienen todas. Después les subo el resto de las gráficas, ¿sí? Pero ahí vienen suficientes para esa tarea. Y en cualquier, bueno, busquen, si no es suficiente por internet, simplemente teclean diagramas, presión, temperatura, diagramas, presión, volumen para sustancias puras y les van a salir 10, 20 gráficas diferentes, todas similares, y ahí pueden seguir la tarea, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Voy a dejar de grabar para ver a quién se queda con la grabación hoy. Cristian Rodríguez. Ahí estás, Cristian. Sí, profe.